Ser Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Empezamos semana, arrancamos semana. Dicen que hoy es el lunes más triste del año. No es verdad, porque aquí nosotros estamos felices y contentos de poder analizar con todos ustedes la actualidad del día. Cristina Monge, ¿qué tal? Muy buenos días. Fenomenal, y además llueve. Además qué llueve. Gusto que llueva. ¿Qué más qué podemos bien. esperar? Qué bonito es todo. Qué bonito es todo. Carlos Navarro Antolín, muy buenos días. Muy buenos días. Es una buena manera de empezar la semana esta, ¿no? Felices el láser. Venga, Antón Losada, muy buenos días. Buenos días. ¿Tú también estás bien y feliz? Bueno... ¿Qué te pasa? No, nada, no me pasa nada. Vale. Estoy mimosa. Verás cómo acaba el programa cantando. ¿Qué quieres que te diga? ¿A qué te pasa? ¿Necesitas sí, mimos? Sí, alguien tiene que discrepar. ¿Estás todos tan contentos? Alguien tiene que tomar la responsabilidad de ser bueno, estamos contentos, el triste de la tertulia. Pero estamos contentos o hacemos ver que estamos, porque no se puede empezar la semana refunfuñando. Que nos quedan muchos días por delante, nos quedan muchas cosas por vivir, nos quedan muchas cosas por contar, y mejor empezar con buen tono, que ya iremos cambiando de tono a medida que vaya ahora sí que avanzando me he la deprimido semana. de verdad. Venga, mira, voy a empezar en Oriente Medio, porque es verdad que hoy es un día muy marcado por la actualidad internacional, primero por ese alto el fuego en Gaza y después hablaremos de ello, por la toma de posesión de Donald Trump esta tarde, y no solo por esa toma de posesión, que es una ceremonia, sino porque ya ha anunciado que va a poner en práctica, va a firmar las 100 primeras medidas que va a tomar este nuevo ejecutivo, y además con la idea de cargarse todo lo que había hecho el gobierno de Joe Biden. Ahora iremos a eso, pero vamos a empezar, como les decía, en Oriente Próximo, porque se mantiene vigente el alto el fuego acordado por Israel y Hamás sobre la franja de Gaza. En Jerusalén sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Nicola, de nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Nico, el acuerdo entre el gobierno de Netanyahu y la milicia palestina ha permitido silenciar las armas por segunda vez en estos 15 meses de guerra y lograr el intercambio de 3 rehenes israelíes que estaban en poder de Hamás por 90 prisioneros palestinos que estaban encarcelados por Israel. Tú has pasado la noche en Cisjordania asistiendo al reencuentro de algunos de esos prisioneros liberados con sus familiares. Sí, ha sido otra noche de júbilo sin duda para esas familias de los 90 presos palestinos liberados. 80 de ellos eran mujeres, algunas niñas de muy corta edad, en torno a 15 años, 80 de ellas sin juicio y sin condena, cuyas madres, hijas o hermanas las recibían entre lágrimas y abrazos. Entre los reencuentros a los que pude asistir, el de Seinab con su hermana Hiyat, de 36 años. Estaba feliz porque su hermana estaba en la lista de esos 90 liberados. Entre ellos había banderas de Hamás, cánticos que ocupaban toda la carretera desde la prisión y la llamada Plaza de la Fruta, donde llegaron finalmente los 2 autobuses pasada la 1 de la madrugada. A Seinab le costó mucho encontrar entre la muchedumbre a la hermana liberada, pero al final Hiyat nos contaba, aún machacada psicológicamente, que seguía sin entender por qué la fueron a buscar a su casa un día los soldados de Israel por publicar un comentario en Facebook. You know why? For Facebook posting. Yes? Because la encarcelaron 7 meses por un comentario en Facebook, y al abrazarse a sus 2 hijas pequeñas de 10 y 2 años se rompía. 2 daughters. How old? 9 and 11. 9 and 11. 9 y 11 años las 2 pequeñas. También agradecía a la población gazatí por haber permitido su liberación, como Ala, de 21 años, que también encarcelada sin juicio ni condena por sus comentarios en las redes sociales. Ángels, es la otra persecución, la del ejército de Netanyahu en Cisjordania, donde siguen haciendo incursiones constantes y donde han causado más muertes que nunca en el año 2023. Esta liberación de los 90 presos es lo más reciente, ha sido de madrugada, bien entrada la madrugada, y a cambio de esa liberación de esos 90 presos palestinos, Hamás había entregado a Israel a 3 de las rehenes que mantenía cautivas desde hace 15 meses. Son 3 mujeres, pero
pero en la Franja de Gaza quedan todavía decenas de capturados cuyo estado de salud no está claro. Tú has podido entrevistar a la madre de uno de esos rehenes, de un joven soldado que reclama al gobierno de Benjamín Netanyahu medidas concretas que conduzcan a su liberación. Sí, recordemos que a partir de ahora hay publicada una lista de 33 rehenes de Hamas por 1.200 presos palestinos, pero solo hay 33 nombres, así que el resto de familiares de rehenes quedarían hasta 98 en manos de Hamas. Están muy preocupados. La madre de Tamir Nimrodi, un soldado de solo 18 años que fue capturado muy cerca de uno de los kibbutz, cerca de esa línea fronteriza de Gaza, dice que está contenta pero que no puede estarlo del todo porque su hijo no está todavía en la lista y no sabe si está vivo o muerto. Sé que realmente tiene miedo, Ángels, porque dice que reclama más información a Netanyahu y sobre todo estas familias con las que hablé el sábado por la noche en la plaza de Tel Aviv, donde se concentra desde hace 15 meses, le piden a Netanyahu que esta vez sí la tregua dure más. Se cumplen casi 24 horas de la entrada en vigor de esta tregua, de la entrada en vigor del alto el fuego en la Franja de Gaza. ¿Cómo han transcurrido? ¿Qué está pasando, más allá de ese intercambio de rehenes por prisioneros palestinos? ¿Qué está pasando en estos primeros compases de la tregua? Pues ayer a primera hora del domingo recorría esa línea que separa Gaza del territorio que controla Israel y comentábamos ayer, Ángel, por mensaje cómo hasta el último momento Netanyahu seguía bombardeando Ciudad de Gaza y Jabalia. Veíamos esas columnas de humo y de hecho causó más de 20 muertos, pero sobre todo la noticia que esperaba la población era esta. La entrada de hasta 200 camiones en la primera hora, camiones con ayuda humanitaria porque falta de todo, medicamentos, comida y sobre todo también la escena simbólica de la que hablábamos a las 8, ese triunfo, al menos en la imagen de Hamas cuando liberaba a las rehenes en una de las plazas céntricas de Ciudad de Gaza. Las imágenes que luego distribuyeron por sus propios canales los de Hamas, se ve prácticamente montaje cinematográfico y cómo entregan incluso souvenirs, algunos diplomas a esas 3 rehenes jóvenes que entregaba finalmente a los coches del Comité Internacional de la Cruz Roja. Y también escuchamos después el reencuentro de esas 3 jóvenes con sus familias. Este es el abrazo de Romy, de una de ellas con su familia al llegar al hospital de Tel Aviv. A todo esto, en el gobierno de Netanyahu siguen diciendo que se trata de un alto el fuego temporal. El ministro de Exteriores israelí dice que esto es temporal y que después de 16 días seguirá negociando la siguiente fase de la entrada en vigor de este alto el fuego. Y mientras a este lado, en Cisjordania, los más jóvenes... está haciendo mucho problema aquí. No le dejan celebrar. La gente se quejaban de que no les dejaban celebrar y que venía sobre todo Ángels a apoyar a esas familias que recibían a esos 90 presos liberados. Nico, el acuerdo de alto el fuego en Gaza amenaza, lo venimos contando desde el primer momento, amenaza la estabilidad del gobierno de coalición de Benjamín Netanyahu, al que sus socios de ultraderecha amenazan con abandonar si no retoma los combates, si no vuelve a bombardear otra vez la Franja de Gaza lo antes posible. Sí, recordemos que Netanyahu está procesado por distintos casos y que dejar la guerra supondría, según muchos analistas, que finalmente fuera procesado, condenado y por tanto se acabara el gobierno de Netanyahu. Está sostenido por la ultraderecha y también por ministros ultrarreligiosos. El que ha cumplido su promesa de salir del gobierno al pactar con Hamas ha sido Ben-Gvir. El ministro ultra de Seguridad Nacional de Israel cumplía su promesa el sábado cuando se corroboraba ese acuerdo con Hamas y otros ministros amenazan con hacer lo mismo en las próximas horas. Ángels, dicen estos partidos ultra y algunos diputados del Likud, del partido de Netanyahu, que van a seguir apoyándolo desde fuera, pero quedan en una situación muy debilitada. Y también en cuanto a la batalla de la imagen, con un Hamas más fuerte entre la población palestina. Y una cosa, Nico, porque lo has dicho antes de pasada, es verdad que desde hace 24 horas no hay fuego dentro de Gaza, no hay bombardeos, no hay ataques israelíes, pero sí está habiendo ataques en Cisjordania, fuera de la franja. Sí, hay ataques constantes. De hecho, anoche mismo entraban las fuerzas israelíes a una de las localidades muy cerca aquí, al otro lado del muro de Jerusalén. Y recordemos lo que decía Naciones Unidas, tanto en 2023 como en 2024 nunca se habían alcanzado cifras similares de muertos dentro de la franja de Cisjordania y sobre todo también cómo el ejército está permitiendo la entrada de colonos de manera permanente. De hecho, uno de los símbolos, una de las sesiones que ha tenido que hacer Netanyahu, los ministros ultra, es dejar en libertad a todos los colonos que han protagonizado episodios violentos dentro de Cisjordania. Pues Nico, gracias. Seguimos en contacto. Hasta luego, un beso. Voy a hacer una pausa y a la vuelta empezamos el análisis. El Abierto. Ser podcast.
hoy en El Abierto Cristina Monge, Carlos Navarro Antolín y Antón Losada, con la descripción que nos ha hecho desde Jerusalén Nicolás Castellano de estas últimas horas en la zona de la Franja de Gaza tras la entrada en vigor del alto el fuego. Ese intercambio de 3 rehenes, los primeros 3 rehenes en poder de Hamás liberados a cambio de 90 presos palestinos. Noche tranquila, 24 horas tranquilas, sin ataques, sin bombardeos en la Franja de Gaza, lo que no quiere decir que no continúen los ataques y el acoso de los colonos a la población palestina en la zona de Cisjordania, lo que nos describe de alguna manera, Antón, que podríamos estamos hablando casi de una tregua técnica para el intercambio de prisioneros por rehenes, pero sin ningún tipo de voluntad ni de cesar el fuego definitivamente y ni mucho menos de encontrar una solución al conflicto, porque de esto ni siquiera se habla. Sí, lamentablemente yo creo que esa es la impresión que tenemos todos desde el primer día, ¿no? Durante la semana anterior nada detuvo el genocidio que se está cometiendo en Gaza. Leía yo estos días que 1.200 familias habían desaparecido por completo en Gaza. Se habían quedado sin nadie, es decir, habían sin ningún miembro de la familia. Habían desaparecido de la faz de la tierra. O sea, son familias que ya no volverán a ser. Si eso no es un genocidio, pues no sé lo que es exactamente un genocidio, ¿no? El problema que tenemos aquí es que la tregua, como dice el propio gobierno israelí, está más motivada por razones de política interna israelí y por razones de política interna norteamericana que por la situación de Gaza. Entonces son esos factores los que van a condicionar lo que pase en el futuro. Si Netanyahu sigue sufriendo bajas en su gobierno y si consigue sacudirse un poco la presión de la opinión pública y de las familias, consiguiendo un intercambio, aunque sea parcial, de recuperar, aunque sea un número limitado de rehenes, y la administración Trump pues cambia su orden de prioridades o decide que ya no le conviene seguir sponsorizando la tregua, pues está claro que la tregua se va a romper, ¿no? Yo creo que en ningún momento la voluntad de Netanyahu ha estado pasar de esta primera fase. O sea, él lo que quiere es cese de fuego por rehenes y punto. Todo lo que viene detrás, el retirarse de Gaza, devolver la autonomía política a los palestinos, que Gaza vuelva a funcionar como un territorio autónomo, si es que alguna vez lo funcionó como tal, yo creo que está completamente fuera de la agenda. A mí me cuesta muchísimo trabajo darle credibilidad a la idea de que después de haber ocupado Gaza por tierra, mar, entre comillas, y aire, ahora Netanyahu se vaya a retirar, y más como recordaba Nicolás Castellanos, que es algo que yo creo que no comentamos suficientemente, ¿no? Netanyahu ya estaba en una situación muy difícil antes del ataque terrorista de Hamás. El país estaba dividido, había una reforma legal en marcha para poner bajo el manto del Ejecutivo al Poder Judicial. Netanyahu está acusado de 3 delitos muy graves: soborno, tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Se juega hasta 16 años de cárcel. Hasta 16 años de cárcel. Ese proceso quedó interrumpido por la guerra y se ha reactivado, creo que fue el 20 de diciembre. Y yo creo que es un factor fundamental para explicar buena parte de las decisiones de Netanyahu, que también explican buena parte de las decisiones de Trump. Es decir, se juegan, en este caso Netanyahu, se juega la posibilidad de mantener parado, detenido, un proceso penal que para él puede tener severísimas consecuencias. Carlos. Pues bienvenida sea la tregua, ¿no? Antes que nada, ¿no? Porque acabamos de comprobar por la información que hemos recibido que el retraso en la tregua, entrar en vigor 3 horas, pues supuso ya más de 20 muertos. Así que hay que valorar lo que significa cada hora de tregua que se va ganando. Eso no quiere decir que seamos unos ilusos, ni mucho menos. Aquí, como hemos comentado las claves, la combinación que hay es de tristeza y bueno, hay que tener esperanza, ¿no? Vemos la entrega de rehenes al mismo tiempo que las imágenes tomadas con dron nos enseñan una Gaza que invita poco a la esperanza. Se oye hablar de titulares que dicen que para los palestinos que son devueltos, pues vuelven a casa. ¿A qué casas vuelven? Si no hay absolutamente nada, ¿no? La amenaza de los ultras de abandonar, algunos ya lo han hecho. El gobierno, pues efectivamente, es un serio aviso. Y al final, pues no nos queda otra que admitir, nos cuesta decirlo y supongo que más oírlo, que las opciones que hay de que en algún momento se convierta la tregua en un alto el fuego permanente pasan por un señor que toma posesión de la presidencia del gobierno de los Estados Unidos. Que confluyan los intereses, sus intereses, para que eso le venga bien. Es que yo no veo otra, ¿eh? Cristina.
Sí, la verdad es que si afinamos un poco la mirada, veremos que después de 15 meses la paz ha llegado cuando tanto a Biden en su momento de salida como a Trump en su momento de entrada les venía mejor que llegara la paz, ¿no? Entonces, curiosamente, esta tregua, que efectivamente no pasa de ser una tregua técnica por lo que estamos viendo, pero llega justo en ese momento tan delicado que luego comentaremos, ¿no? Quien tenga dudas de la dimensión del genocidio puede acudir no solamente a esas 1.200 familias que comentaba Antón, que es así, o a las imágenes también de los drones que decía Carlos, sino a una serie de mapas que ayer estaban en la página web del País, sí, en la que se iba viendo los edificios atacados desde antes de empezar esta barbarie, ¿no? hasta hoy. Entonces se veía perfectamente a lo largo de 4 imágenes cómo había una devastación absoluta de todo el territorio, ¿no? Lo digo por si alguien tiene dudas de la dimensión de la tragedia. A partir de aquí, pues efectivamente, internamente Netanyahu siempre, yo creo que vio la oportunidad de dar la respuesta al brutal atentado de Hamás en un momento en que internamente estaba muy, muy debilitado. Y por la parte de Palestina, o de la franja de Gaza, mejor dicho, hay una cosa que decía Nico Castellanos esta mañana a las 8, que yo creo que tampoco hacemos suficiente hincapié en ella, y es que esta guerra, esta masacre, uno de los factores que ha tenido y que tiene, es que es una auténtica fábrica de seguidores de Hamás o de cualquier otro grupo, llamémoslo como queramos, que es muy delicado como se llama, ¿no? Pero de cualquier otro grupo que vaya a expresar la impotencia y el absoluto odio de la población frente a lo que han sido durante todos estos meses, y veremos a ver hasta cuándo llega, ¿no? Por lo tanto, no solamente es que estemos lejos de nada que se parezca a una paz, sino que el veneno de la violencia, del odio, de la venganza, pues básicamente está inoculado en una parte muy, muy, muy importante de la población. Pensemos en todos esos chavales que hayan sobrevivido, pero hayan sobrevivido sin familia, porque las familias hayan caído bajo las bombas, ¿no? O los no chavales, los adultos que han visto cómo eran sus hijos los que caían masacrados. Es decir, todo esto está ya metido en una espiral que no solamente es que no para esta tregua, que efectivamente tiene un carácter muy técnico, como decíamos, ¿no? Bombardeando hasta el último segundo antes de que entrara en vigor, sino que probablemente la tendencia, desgraciadamente, va a ser al alza. Pueden haber descabezado la cúpula de Hamás. Da igual. Pero saldrá otra. No han terminado con Hamás, efectivamente. Y como todo esto nos lleva por el momento en el que se ha producido esta tregua, este momento de paz para ese intercambio de rehenes por prisioneros, todo esto nos lleva a la toma de posesión de Donald Trump, al inicio del mandato de Donald Trump, que se va a oficializar esta tarde a las 6 de la tarde en Washington, en una investidura que se celebrará íntegramente en el Capitolio, porque hace muchísimo frío en Washington, y a pesar de que llevaban tiempo trabajando, de hecho, cuando estuvimos ahí en las elecciones pudimos ver cómo ya estaban preparando las escalinatas del Capitolio para esa toma de posesión, pues finalmente esa ceremonia se va a celebrar en el interior del Capitolio. Corresponsal Sara Canals, buenos días. Buenos días, Àngels. Antes de esa toma de posesión, ayer Trump ya quiso darse su particular baño de masas en un pabellón de Washington ante miles de personas, un acto en el que prometió acabar con una clase política fracasada y volvió a insistir en su ya conocido mensaje de Make America Great Again. Hoy se espera que las calles de Washington se llenen, como ayer, de miles de seguidores de Donald Trump. Sí, desde una capital inundada por republicanos, Donald Trump regresaba ayer heroico, prometiendo el fin del declive americano y dándose un baño de masas en vísperas de su investidura, bailando en el escenario con los YMCA en directo. Canción, por cierto, que nunca falla en sus mítines, y acompañado de su séquito habitual. Como Elon Musk, que fue aclamado en este pabellón deportivo repleto de simpatizantes y que con capacidad para 20.000 personas no pudo ayer acoger a los miles de seguidores que se han dado cita este fin de semana en Washington para seguir la investidura. It feels amazing, like we're getting our country back. Great. Como esta mujer que ha viajado desde California y que estaba siguiendo su discurso emocionada a través de una gran pantalla instalada fuera de ese estadio. Otros, como Eric de Indiana, nos explicaba que hizo hasta 11 horas de cola ayer para intentar sin suerte conseguir un sitio. El gran día, sin embargo, va a ser hoy, cuando Donald Trump tome juramento en el interior del Capitolio por las bajas temperaturas, 12 grados negativos que han forzado al republicano a anular
los actos multitudinarios en el exterior. Allí le van a acompañar unas 600 personas, incluyendo millonarios tecnológicos, expresidentes, líderes políticos, y los seguidores que lo consigan se darán cita otra vez en el interior de este pabellón. It's a historic moment to take back our country, and that's why I'm very happy and proud to be here. Para vivir un día que tachan de histórico. Allí se va a celebrar el desfile inaugural y Donald Trump ha prometido volver a aparecer antes de pasar su primera noche en la Casa Blanca. Y luego está, Sara, lo que se espera del nuevo mandato de Trump, y ayer volvió a insistir en deportar a las personas migrantes o en indultar a los asaltantes al Capitolio. Son solo algunas de las medidas que quiere aplicar el nuevo presidente, que ya ha anunciado que va a firmar inmediatamente, en cuanto ponga un pie en el despacho oval de la Casa Blanca, va a firmar 100 órdenes. Sí, Trump quiere empezar fuerte y prueba de ello es una gran redada que hay prevista en Chicago a partir de mañana, ciudad con alta tasa de inmigración, gobernada por demócratas, donde ha prometido detener a migrantes indocumentados y con antecedentes penales, algo que quiere recrear también en varias ciudades del país y que forma parte de su plan de deportación masiva. Pero Donald Trump, que recordemos prometió ser un dictador solo el primer día, tiene en su lista de prioridades hasta 100 órdenes ejecutivas que prevé emitir nada más llegar al despacho oval. Aseguraba ayer a los suyos que hoy se van a divertir muchísimo viendo la televisión, porque promete deshacer todos los decretos impulsados por Joe Biden. Every radical and foolish executive order of the Biden administration will be repealed within hours of when I take the oath of office. Prevé anunciar decisiones antimigratorias relacionadas con la frontera, la energía, el clima, regulaciones administrativas o los aranceles que quiere imponer a sus principales socios comerciales como México, Canadá o China. Ha prometido también eliminar el decreto a la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados que hayan nacido en Estados Unidos, algo que protege la Constitución, y conceder indultos a los condenados por el asalto al Capitolio y que tacha de rehenes políticos. Sara, gracias. A vosotros. Ya lo decíamos la misma noche electoral, en cuanto conocimos la victoria de Donald Trump, decíamos cuidado porque este Donald Trump es muy diferente al Trump de hace 4 años, de 4 años atrás en su primer mandato. Ya hemos visto sin todavía haber tomado posesión sus actuaciones, sus anuncios, sus promesas. Ahora 100 órdenes que piensa firmar en las próximas horas. Él ya dijo en ese momento, y lo recordaba ahora Sara Canals, solo voy a ser dictador un día, pero es que siendo un día dictador puedes cambiar el mundo completamente, Cristina. ¿O no? Bueno. Y eso es lo que vamos a ver. Porque lo digo porque hay un debate, desde que empezaban a aparecer este tipo de populismos de ultraderecha, hay un debate de si llegan al poder, van a poder hacer todo lo que dicen que quieren hacer. Y entonces hay quien dice, no, lo van a tener muy difícil porque, quieras que no, hay una serie de constricciones legales, económicas, de políticas, etcétera, que hace que sea muy complicado, ¿no? Contrapoderes, ¿no? Ahora mismo hay mucha gente diciendo, ojo, que los jueces en Estados Unidos van a poner a prueba su capacidad de ser contrapoder o no. Puedes dejar de hacer caso a los jueces. También, sí, claro, pero entonces ya hablamos de otras cosas, sí, ¿no? Sí. No, digo que hay dos posiciones, una es esa, ¿no? Y otra es la que dice, no, o sea, efectivamente Trump y los suyos saben que han venido aquí y que están aquí en la medida en que han conseguido convencer a la población de que son lo contrario a todo ese poder establecido, incluidos los jueces, ¿no? Incluidas las leyes económicas o incluido todo lo que día de hoy se daría por sistema de alguna forma, ¿no? Esas dos líneas de argumentación están encima de la mesa desde que empezaban a aparecer este tipo de populismos. Ahora lo vamos a ver. En algo tan anecdótico, TikTok es una orden del Supremo la que ordena el cierre. Sí. Una de las primeras medidas que va a hacer, saltándose la orden del Supremo para el cierre de TikTok, de las primeras medidas de Donald Trump va a ser vuelva a abrir TikTok. Ya está, efectivamente. Ya anoche los 9 usuarios recibieron ese mensaje de bienvenidos, aquí estamos de nuevo, etcétera, ¿no? Vamos a ver cómo acaba el tema de TikTok, es muy, muy interesante, tiene muchas aristas que hoy no vamos a poder tocar aquí todas, porque claro, lo que Trump está diciendo es, pero bueno, para seguir quiero que al menos la mitad de la compañía sea propiedad de Estados Unidos, no sea China, ¿no? Entonces va a vender China, o van a vender los propietarios de TikTok chinos parte o para la mitad de la compañía. Quiero decir con esto que yo creo que es muy interesante, a mí no me cabe ninguna duda que mañana cuando llegue al despacho oval va a firmar esas 100 órdenes correspondientes que ha anunciado. Yo creo que cada una de las cuales por sí solas nos escandalizarían y todas en conjunto mucho más, ¿no? Pero será muy interesante luego hacer un seguimiento de ver qué pasa, porque va a ser el momento donde se ponga a prueba efectivamente ese debate que existe acerca de son capaces, el sistema permite que este tipo de liderazgos o este tipo de gobernantes lleven a cabo el tipo de políticas que dicen que quieren llevar,
o se quedan en anuncios que luego se encuentran con resistencias por parte del sistema. Yo tengo que decirte que un día me levanto y pienso una cosa y al día siguiente pienso la contraria. O sea, que no voy a defender ninguna de las dos posiciones, ¿eh? Pero creo que ahora mismo es el momento donde efectivamente vamos a poder ver de forma más clara hasta qué punto esta impunidad y este antisistema son capaces de llevarlo adelante, llevándose todo por delante, mejor dicho. Y al mismo tiempo vamos a comprobar si hay suficientes contrapoderes o suficientes cortapisas para que se puedan llevar a cabo o no. Insisto que yo no lo tengo nada claro. Voy a hacer una pausa. A la vuelta escuchamos a Antón, escuchamos a Carlos y continuamos, porque no solo es la toma de posesión, no solo son esas 100 medidas el contenido, no solo es la posibilidad de que estas 100 medidas se tiren adelante o no, como estábamos hablando ahora con Cristina, sino que también habrá una fotografía, se podrá ver una fotografía, yo creo que hay que mirar con atención esta tarde en Washington, cuando veamos uno a uno quiénes son las personas que le van a acompañar en esta toma de posesión, y todos los líderes de la ultraderecha van a estar ahí en primera fila. En el abierto, Cristina Monge, Carlos Navarro Antolín y Antón Losada. Estábamos hablando de la toma de posesión de Donald Trump y esas 100 medidas que promete firmar ya en las próximas horas, y entre ellas esa redada en Chicago para deportar a miles de migrantes. Y decía Cristina, yo depende del día me levanto y pienso, esto va a ser un horror, esto va a cambiar el mundo completamente, y otros días que pienso que hay suficientes mecanismos, que el Estado tiene suficientes mecanismos en Estados Unidos para que todas las locuras que Donald Trump quiere llevar a cabo, bueno, pues tengan contrapesos y sean de difícil ejecución. Carlos. Bueno, un político como Trump hay que esperar de él en este comienzo cumpla muchísimo de lo que ha dicho. No necesita clavar sus estandartes, vamos a decirlo así, de ruido, de estruendo, de política de alta volatilidad, que nos hace ir en una montaña rusa, a provocar riesgo, incertidumbre. Después, efectivamente, habrá que estar atento a si recibe esa inyección de pragmatismo tan deseable en muchos dirigentes de estas características. No hay que distinguir con Donald Trump siempre, efectivamente, entre lo esperable y lo deseable. Y lo esperable, por ejemplo, es que va a querer, siempre le va a venir bien, pues una Europa débil, frágil, con liderazgos ahora mismo muy poco consolidados, salvo su amiga Meloni, precisamente. Y después lo deseable, por ejemplo, es que aquí lo hemos comentado alguna vez en algún abierto, ¿no? Que no inicie ninguna guerra, que de hecho en su primer mandato no la inició, fue el primero, si no recuerdo, desde 1980, que las subidas de aranceles que tanto amenazan el mercado español, y si me permitís la referencia, el mercado andaluz, que dependemos mucho de eso, pues sean instrumentos de negociación para otros intereses, que por supuesto coincidan sus intereses y sus estrategias, que haya un fin de la guerra en Ucrania, que le puede interesar mucho, que se confirme la tregua. Bueno, a ver si puede ser un alto al fuego, porque insistimos, no somos inocentes, porque le coincida a sus intereses, que tenga una posición absolutamente a favor de una democracia limpia y transparente en Venezuela, y que las ocurrencias que ha tenido ya antes justo de tomar posesión, como lo de Groenlandia, lo del canal de Panamá y la compra de Groenlandia y lo de anexionarse Canadá, pues queden en eso, en ocurrencias peligrosas, porque no estamos hablando de cualquiera, pero queden en eso. Antón. Yo es que me siento como si fuera un avión y lo único que te pudieran decir es prepárense para el impacto, ¿no? Tengo esta sensación. Yo estoy un poco ahí también contigo, ¿eh? No, y dicen, bueno, voy a apretar muy fuerte los codos y bajar la cabeza para que me haga el menos daño posible. Y bueno, pues lo que venga, ¿no? Yo esto ya me acuerdo mucho de John Mulaney, el cómico de Saturday Night Live, que cuando ganó las primeras elecciones y fue presidente, hizo un monólogo absolutamente brillante en la apertura del programa, hablando de lo que podía significar la presidencia de Trump, ¿no? Y utilizó una imagen que a mí me parece muy precisa, que la presidencia de Trump era como si soltaras un caballo en un hospital. Nadie sabe lo que va a hacer el hospital, digo, el caballo. Ay, en el hospital tampoco. ¿Sabes? Algo te dice que no va a ir bien, pero nadie sabe exactamente qué hará el caballo en el hospital y cuál es el daño que puede causar. Yo creo que, por desgracia, esta vez el daño que puede causar es mayor. Primero, porque el sistema de check and balances que tanto les gusta a los politólogos norteamericanos explicar de su república ya quedó muy tocado en el primer mandato. Y en este segundo mandato, buena parte de esos check and balances, ¿no?, de esos pesos y contrapesos, no están operativos, porque están claramente inclinados hacia un lado, que es hacia el lado de Trump.
el Tribunal Supremo no está operativo, la mayoría en la Cámara de Representantes tampoco está operativa, es republicana, y la mayoría en el Senado es claramente republicana. Creo además que esta vez llega con unos segundos niveles que no tenía en el primer mandato, todo lo que se ha generado en torno al famoso Proyecto 2025, que es realmente toda una estrategia de cambio y ocupación de la administración pública. Hay una cosa de la que se está hablando poco y que Trump ha anunciado ya repetidas veces. Van a empezar una auténtica caza de brujas en la administración federal para identificar, según él, a los que colaboraron con lo que llama el cártel de la censura. Es decir, todos aquellos funcionarios que identifique que colaboraron con la supuesta censura de la administración Biden serán expulsados, despedidos y reemplazados por funcionarios afines, claramente seleccionados con un criterio, ¿no? O sea, hay un plan realmente de ocupación de la administración federal, hay una estrategia. O sea, no tendemos la imagen del caballo es muy afortunada, pero esta vez el caballo tiene un plan. Esta vez el caballo sí sabe lo que quiere hacer en el hospital. Hace 8 años seguramente no lo sabía, pero ahora sí. Y además tiene la gente. Lo importante no es estos nombramientos que hemos visto que nos han llamado tanto la atención, ¿no? Lo importante son los segundos niveles donde está colocando a gente con formación, con capacidad, con competencia y con un programa ideológico muy claro de ocupación y desmontaje de la administración federal, ¿no? Y a mí me resulta, por ejemplo, muy simbólico lo que va a pasar hoy. Es decir, lo han movido al interior al frío. Bueno, estos días, por ejemplo, muchos comentaristas, especialmente comentaristas que estuvieron en la toma de posesión de Obama, dicen que en la primera toma de posesión de Obama hacía incluso más frío y no se movió nada. Dicen que lo que realmente le preocupa a Trump es una de sus obsesiones. Sabemos todos que tiene una gran obsesión con el tamaño de las multitudes que él es capaz de reunir en las que pueden reunir los demás. Entonces yo creo que el frío le ha dado la excusa perfecta, primero, para que nada empañe el acto, y segundo, para hacer una auténtica demostración de poder. Porque había 220.000 personas invitadas y ahora se quedan 20.000. Y el poder es también representación simbólica. Entonces, lo que vamos a ver hoy en la rotonda del Capitolio se parece más a una coronación que a la toma o a la jura del presidente de una república, donde hay un mensaje muy claro: los que estamos aquí dentro somos los que realmente estamos en el poder. Y los que estáis fuera, no. Y el simbolismo que supone hacerlo en el mismo sitio que fue asaltado. Exactamente. Que fue asaltado hace 4 años, Cristina. Mientras anuncias que vas a indultar, vas a indultar a los que protagonizaron allí ese asalto. Haciendo ese asalto, efectivamente, eso es. Yo creo que siguiendo la metáfora o el símil, el chiste que hacía Antón, que creo que es muy bueno, no hay ninguna duda de lo que el caballo quiere hacer, ¿no? Pero yo creo que tenemos que mantener dudas acerca de cómo va a reaccionar el hospital, donde hay unas normas, donde hay gente con intereses. Sí, estoy de acuerdo contigo, que está tocado. Y además, una cosa que, por ejemplo, me tiene muy loca es los nuevos amigos que le han surgido a Trump, ¿no? De Silicon Valley ha pasado de ser su oposición a ser ahora mismo los que están en primera fila. Los Village People, por favor, o sea, es una cosa que realmente me tiene alucinada, ¿no? Que en su día fueron símbolo de todo lo contrario, de apertura, de libertad, todo un icono del mundo gay de los 70, etcétera. Que hay que recordar que en el año 2016 denunciaron porque Trump estaba usando sin su permiso la famosa canción del YMCA en los mítines, y que hoy se despachan diciendo que, bueno, oye, las elecciones han dicho lo que han dicho y nosotros queremos utilizar la música para unir al país. Exacto, ¿no? que la música no tiene color político. En fin, exacto, eso es. Entonces, yo estoy de acuerdo con que están todos esos elementos jugando en contra de que ese sistema que decía Antón de los checks and balances, de los contrapesos, funcionen. Pero quiero mantener la cautela y ver qué pasa, porque está jugando, para empezar, Trump está jugando en la escena global, lógicamente, ¿no? Y repito una de las preguntas que decíamos al principio: ¿qué pasa si TikTok dice que no vende una parte de su compañía? ¿Qué pasa si sigue siendo de capital íntegramente chino? ¿Va a operar en Estados Unidos o no va a operar en Estados Unidos? ¿Qué va a hacer Europa o qué van a hacer los países que en estos momentos son el blanco de esas propuestas, por llamarlo de alguna manera, locas de Trump, de anexionarse Groenlandia, de recuperar el canal de Panamá, de a ver qué pasa con Canadá, etcétera, etcétera? ¿Qué ocurre con todo eso, no? ¿Cómo va a reaccionar la comunidad internacional? ¿De verdad me decís que va a acabar con las energías renovables teniendo como socio inseparable a Elon Musk, propietario de Tesla? ¿De verdad? Es decir, hay una serie de cosas que yo creo que nadie duda de la intención que él tiene, pero luego está por ver hasta qué punto puede llevarlas a cabo o no. O lo que es lo mismo,
es preguntarse hasta qué punto está este tipo de democracias, que por cierto es la norteamericana, que es diferente a las nuestras, aunque lo tengamos siempre un poco en la mirada, ¿no? Pero tiene muchas diferencias, hasta qué punto esta democracia tiene sistemas para resistir a estos test de estrés a los que se les está sometiendo continuamente, o definitivamente ya están desarmadas y caen ante un liderazgo como el de Donald Trump, ¿no? Y creo que es importante insistir en esta idea de vamos a ver qué va a pasar, porque si no podemos caer en un determinismo que nos haga pensar como que, bueno, pues esto ya viene, ¿no? Nos aplasta el meteorito y no queda nada más que esconderse. Bueno, vamos a ver que aquí hay una pelea por el poder, hay una pelea por un modelo político, por un modelo social, que obviamente el pulso que está echando Donald Trump es un pulso muy importante y de una dimensión que no habíamos visto hasta ahora, pero que las democracias tendrán que defenderse. Vamos a ver hasta dónde llegan. Y luego está la lista de invitados, lo decíamos antes, esa toma de posesión de Trump en el Capitolio. No solo se va a rodear de grandes magnates y empresarios como el dueño de X o de Tesla, Elon Musk, sino también que ha convocado a los principales líderes de la ultraderecha europea e internacional. Pablo Morán, buenos días. Hola de nuevo, Ángels, buenos días. Porque están en Washington líderes ultras como Giorgia Meloni, como Milei o como Santiago Abascal. El presidente de los Estados Unidos ha convocado prácticamente todos los líderes de los partidos populistas. De los partidos populistas, agitadores, líderes antisistemas, son los aliados que se ha buscado Donald Trump y su nueva administración, en la que, como sabéis, ya estabais comentando, tendrá un peso muy destacado la nueva y muy poderosa oligarquía tecnológica estadounidense. Hoy va a estar allí representada en el Capitolio también por Elon Musk, por Mark Zuckerberg, por Jeff Bezos, que también tienen un interés que nos describía en la SER Jaime Caro, investigador de los movimientos ultras en Estados Unidos. De articular la sociedad en torno a sus compañías y dejando a los estados y por lo tanto a las democracias en un segundo plano. Solamente hay grandes señores feudales que dominan en sus compañías y que al fin y al cabo la compañía te provee de todo. Te provee, por ejemplo, de Internet. Giorgia Meloni, sin ir más lejos, ha estado negociando con Elon Musk un contrato para Italia en ese sentido. Ella también va a estar hoy en el Capitolio, no en vano, es una de las gobernantes que se toma más en serio todo lo que dice Trump. Cuando fa una cosa, ragionevolmente la fa per una ragione. Cuando dice algo es por alguna razón, aseguraba hace unos días sobre la reivindicación de Trump del Canal de Panamá o Groenlandia. En el Capitolio veremos también a Javier Milei, a Santiago Abascal, al colíder de Alternativa para Alemania, al líder de Chega, al ultra francés Eric Zemmour. Ya te decía, Ángels, que es una de las grandes diferencias respecto al primer mandato de Trump. Entonces llegó al despacho Oval casi por accidente, prácticamente solo. Ahora viene acompañado y con aliados fuera en el poder, con ese peso específico de las tecnológicas que buscan ampliar todavía más su negocio. Y por comentaros, hasta la primera dama se quiere beneficiar. Esta madrugada ha anunciado el lanzamiento de su propia criptomoneda, Melania Trump. La del inminente presidente de Estados Unidos, el 47º, está al alza en los mercados. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Carlos, es que la fotografía de los que van a acompañar o de los que están acompañando a Donald Trump en este proceso de toma de posesión da miedo, pero sobre todo da miedo por la presencia de destacadas personalidades, de destacados personajes que no han sido elegidos en las urnas, que no tienen nada que ver con el proceso democrático. Claro, pues viendo el elenco de invitados, pues lo primero que se le ocurre a uno decir es, pues esto es lo que hay, ¿no? Claro, antes lo decíamos, ¿no? Europa no está en un buen momento, Europa está frágil. A Trump no le va a interesar nunca una Europa fuerte, no le va a interesar nunca una Europa con líderes consolidados. Hace muy pocos días vimos al señor Elon Musk porque ya realizó una importante injerencia en las elecciones de Alemania, que es el motor de Europa, y él tendrá que aprovechar eso. Sus referencias grandes, al margen de este elenco de invitados tan ilustres, entre comillas, son China y Rusia. ¿Quién puede combatir con Estados Unidos? ¿A quién se parece Estados Unidos como sistema democrático? Europa. ¿A quién le interesa que Europa esté débil? A Estados Unidos. Y Trump ahora mismo además cuenta con unos aliados que no son precisamente unos grandes creyentes en la Unión Europea, en su símbolo de concordia entre los dos grandes partidos, que es lo que la ha mantenido fuerte siempre. Todo lo contrario, la única lideresa consolidada, vuelvo a insistirlo antes, y que parece haber recibido esa inyección de sal de pragmatismo es Meloni. Los demás son todos euroescépticos que están en consonancia con Donald Trump. Cada uno va a ir a lo suyo y veremos cuánto dura este pacto de alacranes, por así llamarlo. Voy a hacer una pausa y a la vuelta seguimos hablando de esto. El Abierto. SER Podcast.
Panel Abierto, Cristina Monge, Carlos Navarro Antolín y Antón Losada, hablando de la presencia de los invitados a la toma de posesión de Donald Trump, esa representación de la internacional ultraderechista, más allá de esos personajes que se han ido acercando poco a poco. Empezó Elon Musk, pero se han ido acercando ya todos aquellos magnates de las tecnológicas que van a estar presentes, que van a tener y ya están teniendo influencia sobre el presidente de los Estados Unidos y que son personajes, insistimos, que no han pasado por ningún proceso democrático. Antón. Sí, yo vuelvo a insistir en la fuerza simbólica de lo que va a pasar esta tarde, ¿no? Esa oligarquía tecnológico-industrial de la que alertó Biden en su discurso de despedida, va a estar reunida toda junta en una misma sala, en una misma habitación. Y además va a estar junta y reunida sin complejos. Por cierto, estos días me acordaba que Eisenhower, que era republicano y fue presidente, también advirtió en su discurso de despedida de que la gran amenaza para la democracia norteamericana era lo que él llamó el complejo industrial militar, que era las fuertes nexos que existían entre las grandes corporaciones y la industria militar norteamericana en aquella época, ¿no? Unas cuantas décadas después se mantiene el nexo corporativo, lo que ha cambiado es el apéndice militar por tecnológico, ¿no? Pero esta idea de que el poder y la democracia pueden ser cooptados o pueden ser controlados por una élite muy poderosa es una idea muy recurrente en la ciencia política norteamericana, ¿no? Pero yo creo que el acto de hoy representa lo que es la esencia del programa de Trump. El acto de hoy era tradicionalmente un acto políticamente neutro y dedicado, digamos, a celebrar la fortaleza de la República norteamericana. Y Trump lo ha convertido en un acto completamente partidista. Fijaos. Es decir, ha reducido el aforo y lo ha convertido en un acto a mayor gloria de él y de todo lo que él representa. Un acto en el que básicamente solo van a entrar donantes, acólitos y verdaderos creyentes. Y yo creo que esa es la esencia del plan de Trump y del movimiento que él representa para los próximos 4 años. Ocupar la administración federal, acabar de ocupar las instituciones y a partir de ahí reformar esa democracia americana que él considera enferma. A mí me parece muy representativo esto que dijo en el discurso de ayer, en el meeting de Ganamos, ¿no? De que van a poner fin al declive de la América. O sea, la democracia americana es el declive. Y ahora empieza un nuevo tiempo, ¿no? De hecho, él siempre ha comentado y siempre lo ha dicho, y yo creo que fue una lección que aprendió en el primer mandato, que la cosa más importante que había hecho en su primer mandato fue cambiar completamente los equilibrios en el Tribunal Supremo. Y yo creo que esa lección la ha aprendido muy bien y han diseñado un equipo que básicamente lo que va a hacer es desmontar la administración federal, desmontar el sistema de pesos y contrapesos para garantizarse dentro de 4 años que no venga un presidente de otro signo que pueda deshacer lo que él va a deshacer ahora, porque esa es otra de las cosas que son llamativas en Trump, ¿no? Básicamente son 100 órdenes para desmontar, pero no para montar nada. Cristina. Sí, y de hecho hay una continuidad, porque entre esa industria de la guerra armamentística, ¿no? A la que hacía alusión Eisenhower en su discurso, y la tecnológica de hoy, también hay una continuidad, ¿no? Se puede decir que una de las formas hoy en la que se ejerce el poder es precisamente mediante esta industria tecnológica. También hay una continuidad que hoy lo ponen en relieve algunas crónicas de las políticas fiscales, sobre todo de aranceles, ¿no? Fue Reagan uno de los primeros que empezó a implantar aranceles que hoy nos parecerían descabellados a determinados productos extranjeros. Es decir, en realidad en lo que es la materia política como tal, tampoco está inventando nada nuevo, ¿no? Expansionismo territorial, nacionalismo en lo económico con esos aranceles y en lo político, con esa famosa MAGA, ¿no? Y un ultraliberalismo, por llamarlo de alguna forma, que alude pues al clásico Estado mínimo que se aposenta en la reducción de impuestos. Es decir, esos 3 grandes ejes que podríamos decir que son lo básico de su política, pues en realidad lo que hace es dar una vuelta, 1 o 2 o 10 o muchas vueltas de tuerca a ese neoliberalismo rampante que tanto nos ha hecho sufrir, diría yo, en las últimas décadas, ¿no? La cuestión es que todo esto lo hace efectivamente con un cómo
que es ese cómo de poner en cuestión precisamente ese sistema de contrapesos que ahora se comentaba. Por eso es muy importante ver cómo es capaz de reaccionar, porque si consigue acabar con ese sistema de contrapesos, entonces realmente tendríamos que darle una vuelta a ver hasta qué punto esa democracia se podía seguir considerando una de las referentes en el mundo. Esta tarde toma de posesión de Donald Trump, que la van a poder seguir en directo aquí en La Ventana, en la cadena SER. Y vamos con lo que ha sido la noticia económico/política del fin de semana, que es ese relevo en Telefónica, en pleno 2 días de descanso, en pleno fin de semana. Javier Ruiz, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángels? A las 9 nos decías que las bolsas se movían tímidamente, pero yo creo que hay novedad en la bolsa. Bueno, han comenzado muy tímidas. De repente, un bofetón de casi el 3% a Telefónica, un castigo muy serio, y ahora pues no tanto, Ángels. Está cayendo un 1,7%, es una caída considerable, pero no es un pánico. Así que estamos viendo pues la reacción más o menos esperable. Dentro de lo que yo te digo es un prólogo interminable, porque hoy las bolsas ni están a Payete ni están a Telefónica, están a Trump y mirando a Estados Unidos. Pues seguiremos pendientes de las bolsas, porque la salida de José María Álvarez Payete de Telefónica ha abierto varias polémicas que van desde lo financiero, con un paracaídas de oro de 45 millones de euros de indemnización, hasta lo político, con esas acusaciones que hemos ido escuchando todo el fin de semana por parte del Partido Popular, que acusa al gobierno de Pedro Sánchez de intervencionismo. El movimiento es extremadamente significativo en la empresa, así que vamos a leerlas por partes, si te parece, Javier, empezando por lo financiero, por esa indemnización que recibe Payete por su salida. Sí, Álvarez Payete va a acumular una compensación en 3 tramos que suman 45 millones de euros, según ha confirmado la SER. Esa cuantía se añade, 45 millones de euros, al salario de 50,5 millones de euros cobrados durante 9 años sin contar instrumentos financieros. Las cifras son tales, Ángels, que en 2022 incluso los fondos accionistas protestaron. El 42% del accionariado llegó a votar en contra de semejantes remuneraciones. Ahora se sella esto con la indemnización. Según confirman tanto fuentes de la compañía como los informes de retribución remitidos a la CNMV, esa indemnización incluye, primero, el pago de 4 anualidades de compensación, 4 años por marchar, 24 millones de euros, en concreto 23,38. Segundo, un paquete de acciones con una valoración de más de 9 millones de euros. Y tercero, un plan de retribución e instrumentos financieros ampliados de algo más de 12 millones de euros al que no se renuncia por el momento. En total, 45 millones de indemnización para compensar lo que, según Telefónica, es un acuerdo de non-compete de 2 años. Que el non-compete significa en castellano lo que se ha firmado, una cláusula que dice pacto de no concurrencia, que supone que una vez extinguido el correspondiente contrato y durante 2 años, por cualquier causa esa extinción, los consejeros ejecutivos no pueden prestar servicio ni directa ni indirectamente a empresas españolas cuya actividad sea idéntica o similar a la de Telefónica. Así que, por no trabajar para la competencia durante 2 años, 45 kilos. No creo yo que tenga necesidad de trabajar, pero bueno, hay una polémica financiera aquí, porque mientras se defiende el abaratamiento del despido para los trabajadores, la salida de los ejecutivos, y está clarísimo en el caso de Payete, se está encareciendo. Sí, esta polémica de los paracaídas de oro es una vieja tradición que tiene a Telefónica como viejo protagonista en todas las ocasiones anteriores. Juan Villalonga se marchó cobrando 4.500 millones de pesetas de la época, unos 27 millones de euros, Juan Villalonga cuando dejó el cargo en el año 2000, 27 millones. Después llegó César Alierta. César Alierta se marchó recibiendo 54,2 millones tras su salida en 2016. Ahora Payete 45. Insisto, la polémica de los paracaídas de oro ha tenido en España siempre un protagonista, es Telefónica, y lo sigue siendo. Y la segunda polémica es la de si este relevo, Javier, es o no es intervencionismo en la empresa. El Partido Popular lleva todo el fin de semana acusando al gobierno de maniobrar, pero los accionistas, entre los que está la SEPI, lo que dicen o de lo que hablan es de resultados empresariales para justificar el cese. Sí, la lectura y el ruido político es ensordecedor. El PP se ha lanzado en tromba a acusar al Ejecutivo de intervencionismo. Núñez Feijóo publicaba un mensaje en Twitter diciendo: no contento con colonizar las instituciones públicas, ahora también colonizan las empresas privadas. Por si alguien dudaba de la deriva antidemocrática de Pedro Sánchez, concluía. Cuca Gamarra decía exactamente lo mismo, exactamente en los mismos términos, palabra por palabra por palabra. Al gobierno no le basta con colonizar las instituciones públicas.
Ahora quiere también colonizar empresas privadas. Y lo hacen, esta colonización la llevan a cabo haciendo oposición a programas de televisión, a altos directivos de multinacionales. Es decir, nada queda fuera del interés del Partido Socialista. El Ejecutivo recuerda que en esto de las colonias el PP tiene experiencia. El PP nombró a Juan Villalonga presidente de Telefónica precisamente por su cercanía a Aznar. Lo de cercanía es literal. Villalonga era el compañero de pupitre del entonces presidente del gobierno. Y los accionistas lo que justifican el movimiento es con números históricos y recientes, y con el reto financiero y el roto financiero que ha quedado tras el mandato de Payete, 9 años. Desde marzo de 2016, Telefónica ha perdido un 60% de valor en bolsa. Vale menos de la mitad de lo que valía. Las acciones cuando entró Payete valían 9,7 euros, hoy valen 3,9. Un 59% menos de capitalización es lo que se ha perdido. Telefónica además ha perdido 7.700 millones de facturación en los últimos 5 años. Es una caída de ingresos del 46%, hasta el punto de que ha dejado de ser la líder en telefonía en España. Ahora es la segunda, superada por la fusión entre Vodafone y Orange. Y a todo eso hay que sumar las pérdidas de empleo. Telefónica ha despedido a 12.000 trabajadores en 4 planes de regulación laboral. El detonante, en cualquier caso, ha sido la entrada de capital saudí en la compañía. STC compró, bajo la presidencia de Payete, una participación capital saudí en algo que el Ejecutivo dice es estratégico para la defensa y para la protección de datos de los españoles. Capital saudí entrando en esta compañía. Así que los accionistas rechazan eso del intervencionismo, el Ejecutivo rechaza eso del intervencionismo, y lo que dicen es, y prueba de esto es cuando se ha hecho. Se ha hecho cuando acababa su mandato, que acababa en abril, de manera natural. Javier, gracias. Un abrazo hasta ahora. Ha habido más declaraciones este fin de semana en referencia a este relevo en Telefónica. Escuchábamos a Cuca Gamarra antes, pero también hablaba y acusaba al gobierno de intervencionismo la vicesecretaria del Partido Popular, Carmen Funes. Es la invasión de una empresa privada para ponerla al servicio de los intereses del gobierno y de su presidente. Que Sánchez tenga en Telefónica un presidente elegido por él o que le gusta a él, y que también le gusta al Partido Socialista, nos ha supuesto a todos los españoles un coste de 2.300 millones de euros. 2.300 millones de euros dedicados al abuso, al intervencionismo y a la inseguridad que supone esta acción colonizadora de una empresa privada. Respuesta de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Tocaba el proceso de renovación y, por tanto, aquí lo que se ha planteado por parte de los accionistas mayoritarios es la capacidad de poner al frente a una persona como es Marc Murtra, que es un señor que ha demostrado todo el potencial en una empresa también tan importante como Indra. A ver, Antón, que te oigo suspirar. Bueno, es que a mí hay cosas que me producen cierto sonrojo, ¿no? Por ejemplo, estas indemnizaciones multimillonarias. Que yo no sé exactamente qué es lo que se indemniza, porque si la compañía... ¿Ha ido a peor? Vamos a ver, yo no creo que la cadena SER nos indemnizara con 45 millones si mañana nos fuéramos y dejáramos el hoy por hoy con la mitad menos de oyentes. Yo no creo que nos indemnizaran ni nos recompensaran, ¿no? Normalmente este tipo de indemnizaciones van asociadas a recompensar la teórica capacidad de creación de valor de estos altísimos ejecutivos que se definen a sí mismos como empresarios, pero que son más bien burócratas puestos ahí de una manera que tiene poco que ver con su capacidad empresarial y más con su capacidad para moverse en las élites corporativas, ¿no? Segundo, Telefónica es una empresa privada. Hombre, vamos a ver de dónde viene Telefónica y lo que significa Telefónica. Y cuando hablo de Telefónica, hablo de las grandes monopolios, oligopolios públicos que fueron desmontados por los gobiernos de Aznar, fueron regalados a determinados inversores, pero que básicamente han vivido de su posición de preeminencia en los mercados, derivada de su condición de oligopolio público. España en los años 90 comete un error que ningún otro país europeo comete con sus monopolios públicos, que es privatizarlos por completo. ¿Y ahora con qué nos encontramos? Nos encontramos con la situación de que vienen empresas privadas de Italia o de Alemania o del Reino Unido con una importantísima presencia de sus respectivos gobiernos y compran lo que eran nuestros monopolios públicos, ahora convertidos en empresas privadas. Y cuando no vienen de Europa, pues vienen de Arabia Saudí. Entonces, Telefónica no es una empresa privada.
Telefónica es lo que queda de un oligopolio público que tuvo una posición que ha ido perdiendo, por cierto, en el mercado gracias a la competencia, pero que representa mucho más que esa actividad privada. Es una empresa estratégica que por supuesto que tiene que tener participación pública y por supuesto que los gobiernos tienen que intervenir, como interviene el gobierno de Meloni en Italia, como interviene el gobierno inglés y como interviene el gobierno de Trump. Y interviene el gobierno de Biden. Y lo que no podemos es seguir instalados en esa idea que no tiene nada que ver con la realidad. Es decir, oiga, no, Telefónica es mucho más que una empresa. Telefónica es un activo estratégico del Estado español. ¿Por qué? Porque ahí está buena parte del futuro del desarrollo tecnológico. Igual que las empresas energéticas, las grandes corporaciones energéticas y las grandes corporaciones de comunicaciones son empresas que forman parte del activo común. Y claro que tiene que tener presencia pública. Y claro que los gobiernos tienen que intervenir y tomar parte activa en las decisiones y en quién dirige y en qué dirección dirige una empresa que, insisto, es mucho más que una empresa privada. Es más, yo creo que es muy discutible, sobre todo viendo su origen, que sea exactamente una empresa privada. X es una empresa privada, Carlos. No Telefónica. Carlos. Yo en su momento, lo hablamos en el abierto, que yo comprendí que el gobierno se pusiera las orejas altas, vamos a decirlo así, cuando irrumpió el capital saudí en una empresa de la importancia estratégica que como Telefónica, ¿no? De ahí a intervenir tan directamente, tan notoriamente, tan palmariamente en la sustitución del presidente saliente por el entrante, pues me parece que es una muestra más del ejercicio del poder sin guardar cierto decoro siempre deseable, ¿no? Yo hubiera preferido que hubiera sido de otra manera, ¿no? Que no hubiera estado metida las referencias a la Moncloa, a reuniones el fin de semana, el viernes y el sábado de por medio, ¿no? Porque creo que todo gobierno pues debe guardar ciertas autolimitaciones que una vez más, este es el enésimo ejemplo, ¿no? Pues no se han guardado. Y donde esté el gobierno, cualquier gobierno, está siempre el viejo anhelo de controlar. Eso solamente los ingenuos pueden no tenerlo presente. Lo cual quiere decir que cualquier accionista puede ejercer su poder, pero el gobierno no. Cristina, después claro. No, solo quería decir yo no comparo el gobierno al accionista. No, es que el gobierno, aunque la SEPI yo sea que sí, efectivamente, la SEPI tiene el 10% de los... Hasta ahí lo sé. Es el principal accionista. La SEPI tiene el 10%. Igual que el gobierno no es lo mismo que el Estado. Lo intento por tercera vez, a ver si tengo suerte. La SEPI tiene el 10% de la participación en Telefónica y por lo tanto es un actor fundamental a la hora de poder articular mayorías entre los accionistas. Que hay que recordar que son los accionistas los que en un momento determinado deciden poner en marcha este relevo. Y habrá que pensar que lo hacen pensando en el bien de la compañía, digo yo, porque si no sería tirar piedras contra su tejado, ¿no? Todos los países de la Unión, bueno, no sé si todos, pero la gran mayoría de los países de la Unión Europea efectivamente tienen participaciones muy importantes en industrias que consideran estratégicas. Estoy pensando en Enel, energética, en Italia, la Italia de Meloni, por cierto. Estoy pensando en Renault, en la fábrica de coches en Francia. Hay muchísimos ejemplos que nos dicen que una parte del éxito de la socialdemocracia europea o del modelo europeo, mejor dicho, tiene que ver con que efectivamente hay sectores que se consideran estratégicos en los que los gobiernos tienen una participación mayor o menor, dependiendo del caso y dependiendo también el momento histórico. Y cuando tienen una participación, la ejercen, lógicamente, también en una junta de accionistas. Faltaría más. Hay que pensar que esto es una cuestión política. A ver, honestamente, yo creo que poco favor se haría al gobierno a sí mismo si impulsara un relevo, nada menos que la dirección o la presidencia de Telefónica, por una cuestión de afinidades políticas, ¿no? Telefónica tiene una serie de líneas estratégicas que van mucho más allá que todo esto, que tiene que ver con la seguridad del país, que tiene que ver con nuestros datos, que tiene que ver con la ventaja competitiva en un sector nada menos que es el desarrollo tecnológico de las comunicaciones. Pocos más estratégicos que este hay en estos momentos. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre con ese cambio, vamos a ver cómo evoluciona la compañía. Pero las empresas tienen sus ciclos, las empresas van valorando cómo va gestionando cada uno de sus consejos de administración y en estos momentos el Estado, por medio de la SEPI, es uno de los principales actores, al igual que ocurre en muchas empresas similares, más o menos en el ámbito europeo. Antonio. Es que no acabo de entender la lógica de Carlos. O sea, ¿a ti te pareció bien que en su momento el gobierno, digamos, como dices tú, se pusiera las orejas altas y entrara en el accionariado de Telefónica?
Cuando... no, esa fue una decisión que podría haberlo hecho en otros países se ha hecho por medio de leyes, no comprando acciones. Bueno, pero ¿te pareció bien que interviniera de alguna manera? Me pareció bien que se pusiera en guardia. Pues una vez que intervienes y tomas el control de una parte del accionariado, será para ejercer ese control. Será una forma de hacerlo, y será para ejercer ese poder. Es decir, denuncian al PP que se han gastado 2.000 y pico millones de euros en conseguir ese 10%. Bueno, pues ya que nos hemos gastado 2.000 y pico millones de euros, vamos a mandar en la empresa. Eso no tiene en contradicción. Claro, lo que no tiene sentido es, no, queremos intervenir pero poquito. No, queremos intervenir pero que no se note mucho. No, o intervienes o no intervienes. Claro. Y si intervienes para tomar el control de una empresa, porque es una empresa estratégica, lo lógico es que tomes el control. Y a mí me parece muy bien que se tome el control. Y además creo que es una decisión política. Y política de la buena. Del tipo de decisiones políticas que tiene que tomar un gobierno en defensa de los intereses nacionales. Si tú tienes una empresa que es clave para tu competitividad futura, que es clave para tu estrategia de defensa, que es clave para proteger los derechos y la intimidad y la privacidad de tus ciudadanos, claro que tienes que tomar el control y claro que tienes que tomar decisiones políticas y claro que tienes que ejercer ese control. A mí no me gusta la palabra intervenir, porque creo que alude, sí. Pues a mí no, porque creo que alude a un mecanismo que tampoco es exactamente así. O sea, en el momento en que el Estado, en el caso de Telefónica, es propietario del 10%, pues a partir de allí, pues como cualquier accionista, ¿no? Sí, Otra cosa es que el accionista mayoritario actúa como accionista mayoritario. Eso es intervenir. Bueno, a ver, eso es actuar como un accionista que eres. Que, por cierto, por contextualizar, Alemania, el gobierno tiene el 27% de Deutsche Telekom, Francia el 23% de Orange, Suiza el 51% de Swisscom, Bélgica el 54% de Proximus, lo que anteriormente era Belgacom. Es decir, en sectores estratégicos y la telefonía, las telecomunicaciones a día de hoy lo son sin lugar a dudas. Fijaros la cantidad de países de nuestro entorno que efectivamente participan en esas empresas y en la medida en que participan, lógicamente toman parte de las decisiones estratégicas como corresponde a cualquier accionista, sobre todo en los porcentajes tan importantes que estamos hablando. Carlos, no sé si querías añadir algo. No, yo me he referido simplemente a la forma, que para mí es reveladora, a la forma en que se ha hecho. Se podía haber hecho de otra manera. Hay una razón, efectivamente, como tantas otras veces en este gobierno se ha buscado una razón como base. Otra cosa es después cómo desarrolla la defensa de esos planteamientos. Y en este caso, insisto, me he dicho que me hubiera gustado que no hubiera estado por medio las reuniones en la Moncloa, el intervencionismo. Yo no tengo tanta inocencia como para querer que los gobiernos se mueven exclusivamente por la buena fe. Ojalá fuera así, pero yo no la tengo. Ya bastante tengo con creer en los Reyes Magos, ¿no? Y yo creo que al oyente hay que decirle con honestidad que esto es un caso de intervencionismo, porque todo gobierno, y he dicho todo gobierno, y siempre tiene la vieja aspiración de controlar, no nos engañemos, y Telefónica es información y es muchísimo poder, nada más. A partir de ahí, pues claro, evidentemente, pues habrá que estar atento, claro que sí. A mí me parece el caso de un gobierno que reacciona ante una gestión que ha hecho que Telefónica haya perdido la mitad de su valor y que la colocó en claro riesgo de ser comprada y tomada por una empresa que es propiedad de un gobierno extranjero. Esa es la razón. Me da igual que sea Arabia Saudí, donde sea. Y lo que tienes, evidentemente, si entras y te gastas 2.000 y pico millones de euros para impedir eso lo más normal es que haya un cambio de gestión y un cambio de management, porque si no, lo que no se entendería es gastarse 2.000 millones, sumar el 10% del accionariado, convertirte en el primer accionista y dejarlo todo como estaba. Y luego podríamos hacernos la pregunta contraria: ¿qué estaríamos diciendo en esta mesa si efectivamente empresas estratégicas como Telefónica, energéticas u otras de este sentido, fueran directamente compradas por capital extranjero sin que el gobierno hiciera absolutamente nada? ¿Qué estaríamos diciendo? Mirad, una última cuestión que me queda pendiente, porque vuelve a tener novedades todo el caso en torno al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, imputado, como saben, por 5 delitos. En paralelo, el Supremo investiga la filtración del correo que se utilizó para desmentir el bulo lanzado por el jefe de gabinete de Díaz Ayuso con la intención de tapar esto, y es ahí donde está imputado el fiscal general del Estado. Así que, Pedro Jiménez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Explicado esto, la novedad está en que el juez del Supremo, Pedro, ha decidido volver a rechazar que se vuelque el contenido del móvil de Miguel Ángel Rodríguez, del jefe de gabinete de Ayuso, de donde sale el bulo, recordemos. Le pedía este volcado la defensa, porque Rodríguez fue quien puso a circular parte importante de la información para sostener ese bulo que salió desde el gobierno de la Comunidad de Madrid. El juez rechaza investigar ese móvil, a pesar de que ahora sabemos que Rodríguez mintió, se sabe que mintió en su declaración y que estaba moviendo esa información falsa antes de lo que admitió cuando tuvo que ir a declarar, cuando declaró ante el Tribunal Supremo.
Es la segunda vez que las defensas de los investigados reclaman el volcado del móvil de Miguel Ángel Rodríguez y es la segunda vez que el juez Ángel Hurtado lo rechaza. En esta ocasión lo hacen porque hay una contradicción evidente, Ángels, entre el testimonio del principal asesor de Isabel Díaz Ayuso y la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra. Rodríguez declaró que hasta las 10:30 de la noche del 13 de marzo no movió con periodistas el correo con el que fabricó el bulo de que la Fiscalía había ofrecido un pacto al novio de la presidenta regional. Lastra, sin embargo, dijo que su jefe de prensa 2 horas antes ya le advirtió de que un medio muy importante estaba preguntando por eso, que ofrecía constancia documental de lo que afirmaba y que la fuente era Miguel Ángel Rodríguez. Es decir, 2 horas antes de lo que él afirmó en su declaración como testigo en el Supremo y 1 hora antes de que ese bulo se publicara en prensa, según está testigo, Miguel Ángel Rodríguez ya estaba moviendo esa información. Y luego hay otro aspecto interesante dentro de este asunto, que son las palabras de una viceconsejera de la Comunidad de Madrid en una reunión con los fiscales implicados en este caso, porque esa viceconsejera del gobierno de Isabel Díaz Ayuso sugirió que alguien a sueldo del gobierno madrileño podía ser quien filtró al diario.es la presentación de la denuncia contra Alberto González Amador. Almudena Lastra contó también que el 12 de marzo, es decir, un día antes, ese día el diario.es publicó la denuncia de la Fiscalía por fraude fiscal contra Alberto González Amador. Tenía una reunión ya programada con la viceconsejera de Justicia de Ayuso para hablar de digitalización. Carmen Martín, que así se llama la viceconsejera, le espetó que quién pagaba el sueldo a su jefe de prensa, que lo paga la Comunidad de Madrid, insinuando que era él quien podría estar detrás de la filtración de la denuncia. La fiscal superior también dijo que al término de ese encuentro, el fiscal que denunció al novio de Ayuso, Julián Salto, le dio cuenta de los correos electrónicos que se investigan en el Supremo, pero Salto, que declaró justo después, lo negó. Aquí las defensas, Ángels, también denunciaron esta contradicción entre testigos, pero el juez tampoco lo aceptó, dijo que ha pasado mucho tiempo y que no se puede recordar todo al detalle. Pedro, gracias. Hasta luego. Parece, Cristina, que a este juez le cuesta aceptar las pruebas que van en el camino opuesto a lo que defiende la imputación del fiscal general del Estado, y es que fue el fiscal general del Estado quien filtró ese correo. Han declarado periodistas de diferentes medios de comunicación diciendo que habían aceptado, que habían visto ese correo antes de lo que, según se dice, fue la filtración del fiscal general del Estado. Se niega al volcado, pidió el volcado del fiscal general del Estado, del teléfono del fiscal general del Estado, pero se niega al volcado del teléfono de Miguel Ángel Rodríguez. Le cuesta aceptar las pruebas que van en el sentido contrario. Él formuló en su último auto una hipótesis de cómo pensaba que había sido toda esta ida y vuelta de filtraciones, etcétera, etcétera, que no solamente no está demostrada atendiendo a las pruebas, sino que es una hipótesis más de las que podría haber muchísimas, ¿no? Y sin embargo esa es la que por la que él apuesta, que no digo que no sea, simplemente digo que no se demuestra, o sea que no está allí, no está verificado por ningún medio que efectivamente esa fuera la hipótesis correcta, y parte ya de la base de que el fiscal general del Estado filtró esa información, ¿no? De tal manera que da la sensación de que una vez más se ha invertido la carga de la prueba, o sea, es decir, no es quien dice que el fiscal general del Estado ha filtrado el que tiene que demostrarlo, sino que parece que va a tener que acabar siendo el fiscal general del Estado el que tenga que demostrar que no ha sido, si es que es así, ¿no? Su inocencia. Carlos, breve. Pues yo rápidamente podemos por supuesto valorar la actuación del magistrado, faltaría más, pero yo en primer lugar yo seguiría siempre sin equiparar al fiscal general del Estado con Miguel Ángel Rodríguez, un jefe de gabinete. El tema cada vez pinta peor, el tema al final genera un desprestigio de las instituciones y a mí no me gusta que en este país el fiscal general del Estado esté investigado, no me gusta que se haya registrado su despacho, ni me gusta que haya borrado su teléfono móvil. Y después podemos hablar, por supuesto, de todo lo demás. ¿Antón? Bueno, yo creo que al magistrado lo que le cuesta aceptar es que está investigando la filtración de un secreto que no era secreto. Y con lo cual no hay delito. Entonces, aceptar todos los testimonios que ha rechazado, los rechaza por una única razón, porque todos los testimonios acreditan lo que yo creo que está quedando bastante claro, que no se reveló ningún secreto porque ya no era secreto. El fiscal general no revela ningún secreto, ya no era secreto. ¿Por qué no era secreto? Porque precisamente por la no existencia de ese secreto se había podido construir un bulo. Es que aquí se olvida que el fiscal general reacciona a algo que ya estaba publicado. Y eso es lo que yo creo que no acaba, porque si acepta eso, claro, se desmonta la instrucción, claro, se desmonta el delito y no queda más remedio que archivar. Eso es doctrina del Supremo, pero de momento el juez hace caso omiso de esa doctrina del Supremo. In
Gonna stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping, with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. ¿Estas te las sabes, Antón? Ah, sabía yo que sí te las sabías. ¿Veis cómo acaba cantando? Y decía que empezaba triste. Ha empezado el hoy por hoy triste, mimoso. Me he venido arriba con lo de Telefónica. Claro que sí, ya lo he y visto. acaba cantando, lo claro, había visto. visto yo. Te he dado carnaza para que te vinieras claro, arriba. Me sale este punto intervencionista y ya me disparo solo. Venga, vamos a contar lo que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Somos la compañía de Antón Losada en este avance. Vamos a contarles que a partir de las 10 es verdad que hace frío, es verdad que es lunes, pero a cambio está la radio, estamos nosotros y sobre todo está Voz Pop para todas sus dudas, incertidumbres, vacilaciones, decisiones por tomar. Hoy lunes 900-100-800, porque él sugiere, orienta, encauza y hasta estimula. 900-100-800, todas las dudas que tengan con Voz Pop a partir de pocos minutos después de las 10. Pero ya pueden llamar, ¿eh? Sí, claro. 900-100-800 desde ya. Si quieren estimulación, 900-100-800. Bueno, venga, vamos. La dupla hoy con Galder Reguera y Rafa Cabeleira. Tarjeta amarilla. ¿Lo ha dicho él? No, tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla. Estoy con Antón. Quiero bar. Pinchazo del Barça, derrota del Atlético, nuevo liderato del Real Madrid. A la 1, si no estoy mal informado, sorteo de Copa. Correcto. Puede pasar cualquier cosa, ya lo veremos. Mientras también en esta sección vamos a hablar de los jugadores longevos, de aquellos jugadores que, como algunos tertulianos, parece que estuvieron toda la vida allí, que estuvieron todos los lunes, que nunca se marcharon, ¿eh, Antón? Sí. Los longevos. Con amigos así. Este edadismo me parece completamente fuera de lugar. Venga, Pepe. Bueno, yo la verdad es que siempre me he planteado, porque como estáis viendo, yo sigo pintando aquí en mi folio, siempre estoy pintando. ¿Hay algo, pasa algo? Sí, bueno, que se te oye mal. Se me oye mal. Bueno, ahora pues yo mejor. siempre me gusta pintar y a veces me pregunto, ¿y por qué estoy pintando siempre cuando hablo, no? Y hoy el artesano Pablo Ortiz de Zárate nos lo explica. Nos hablará del trabajo del artista multidisciplinar Tracy Heming y de cómo el arte nos enfrenta y ayuda a superar los traumas y problemas personales. Vale, muy bien. Así que por eso yo creo que pinto. Y después en Mitos 2.0, no me da la vida. Es el mito que hoy intentamos desmontar. Es la frase que más se dice Pues hoy nosotros día. estamos en contra de eso, de no me da la vida. Sí, porque es cuestión de organizarse un poco, sí ¿no? que da la vida. Sí que da la vida. Sí, Bueno, sí que da la vida. Luego me cuentas cómo. Luego me cuentas cómo. Pues esa... Sí, da la vida. Mucho choromicas. ¿El que has dicho? ¿Da o no da la vida? En galego una palabra que es choromicas. ¿Y qué quiere decir choromicas? Los que no les da la vida, choromicas. Ah, choromicas. Pues veremos si hay muchos oyentes choromicas o hay menos. ¿Eres choromicas o no eres La choromicas? gente que se queja por nada, choromicas. El nombre es muy bonito. Ah, no existe en Choromicas. castellano. No, en Claro, castellano llorón. yo creo que Es no. que llorón sería. Es que en Sí. catalán también existe ploromicas. Ploromicas, sí. Claro. Pero, ¿es lo mismo? Sí. A ver, Antón, en los ¿sí? idiomas serios hay palabras para Choromicas, todo. ploromicas. Por favor. Bueno. Cristina Monge, Carlos Navarro Antolín, Antón Losada. Hasta la semana que viene. Me liáis. Adiós. Buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.